Hola, soy Etei y el día de hoy te voy a estar acompañando en este proceso creativo para colorear con hilos. ¡Bienvenidos! Los kits para colorear con hilos los vas a poder encontrar en mi página web .etei.com.ar. Ahora, arranquemos. Primero te quiero contar que el objetivo de este trabajo es que te conectes con vos mismo a través de tus manos y que te sientas cómodo con los hilos y que pierdas ese miedo a bordar. Vamos a buscar que te familiarices con los materiales, que te relajes y que disfrutes de cada puntada. Hacer cosas con las manos nos conecta con nuestro ser interior. Dejemos la tecnología de costado y empecemos a hacer cosas con las manos. Que nos dé felicidad, que lo disfrutemos, que nos conecte con nosotros mismos y que exploremos nuestra creatividad. Vas a ver cómo desarrollar un proyecto de principio a fin te va a generar una seguridad y una confianza que ni siquiera te imaginabas. En este curso te voy a mostrar 3 tips a tener en cuenta para colorear con hilos cualquier tipo de superficie. Una vez que adquieras estas herramientas, la idea es que no tengas que consultar ni a un manual, ni que vuelvas a ver este video tutorial, ni nada. Que te dejes llevar por tus instintos y que fluya, que te animes. Los kits vienen con varios materiales, pero lo primero que vas a notar es que la tela ya viene tensada en el bastidor y lista como para arrancar. Fíjate incluso de que viene con un bordado, que este va a ser tu delineado. Nosotros lo que vamos a hacer es comenzar a colorear en las partes internas de este delineado. Esto significa que no hay manera de que te salga mal. Con seguridad, este trabajo te va a salir precioso. Lo que tenés que concentrarte es en pintar la parte interna del delineado y con eso ya estás. Recordá que el objetivo de este trabajo es que lo disfrutes, no es que te salga perfecto. Así que, manos a la obra. En el kit vienen varios hilos. En el patrón vas a encontrar la sugerencia de qué color utilizar en cada zona. El largo ideal de un hilo, al momento de utilizarlo, es el largo de un brazo. Si te fijas, va a ser desde mi mano hasta el hombro. Puede ser más corto también, pero te recomiendo que no sea más largo que un brazo, porque si no, cuando uno tira con la aguja, es mucho el trayecto que tiene que hacer con la mano. Y acá, corto. El hilo que recibiste se llama mouliné y está compuesto por 6 hebras. Para los bordados estos de colorear, te voy a recomendar que utilicemos 2, así que te voy a mostrar cómo dividirlo. Voy a sujetar 2 hebras de un lado y 4 por el otro lado con la misma mano. Con la otra mano meto el dedo índice en medio de la separación que se generó y lentamente voy bajando con el dedo y distanciándome de la mano que tiene los extremos. Solito se va a ir separando. Para comenzar a bordar, voy a hacer un nudo en uno de los extremos. Una vez que hice el nudo, corto al ras el excedente de hilo. Eso me va a permitir que mi bordado quede prolijo de la parte de atrás. Desde el extremo que no tiene el nudito, lo que voy a hacer es elaborarla. La punta que tiene el nudo la voy a dejar larga. Y la punta que no tiene nada la voy a dejar más cortita. El proyecto lo vas a completar todo con un punto de bordado. Para eso hay 3 tips que vas a tener en cuenta para que después simplemente veas la superficie y entiendas cómo funciona y te animes a hacerlo solo. Entonces, antes de comenzar a bordar cualquier superficie,
lo ideal es que tengas en cuenta estos 3 tips. Y estos son la dirección, el inicio y el avance. En el patrón vas a tener una sugerencia de estos 3 ítems para cada superficie, pero te recomiendo que entiendas cuál es la mecánica y cuál es la lógica y que te animes a hacerlo solo y te liberes. Bueno, lo primero que voy a evaluar cuando tengo que colorear una superficie es cuál va a ser su dirección. Lo importante de la dirección es qué es lo que le va a dar un sentido a este bordado. Va a parecer como pinceladas o como si fuesen trazos, entonces es importante entender hacia dónde yo quiero que tenga esa dirección, para que visualmente tenga un sentido. Por ejemplo, si estoy haciendo un pétalo, voy a querer que visualmente el pétalo crezca en altura. Entonces lo que voy a hacer es dar una dirección al hilo que recorra desde la base del pétalo hacia la punta. Por el contrario, si por ejemplo estoy haciendo un tallo, voy a querer que se genere un volumen visual. Entonces lo que voy a hacer es, para que se vea como gordito, es hacer puntadas bien cortitas, bien chicas, que vayan a lo ancho de mi tallo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si tengo que hacer el pelo de un personaje. El pelo cae de la cabeza, por lo que irás trazando líneas con el hilo en un sentido vertical desde el inicio de la cabeza hacia donde termina el cabello. Veamos, por ejemplo, este cuadrado. En este caso voy a seleccionar que vaya en una dirección vertical. El segundo punto a considerar es el inicio. Una vez que yo ya sepa cuál va a ser mi dirección, voy a evaluar dónde va a estar el punto más alto, ¿no? Si yo elegí, por ejemplo, mi dirección que sea así, perpendicular voy a tener una base y también voy a tener un punto alto, ¿sí? Donde yo considere que el punto alto y esa base vaya a tener la extensión más larga, es donde yo quiero que sea mi punto de inicio. Veamos, por ejemplo, el cuadrado. Como mi dirección es vertical, mi altura en toda la superficie va a ser la misma, por lo que en este caso elijo comenzar desde cualquier lateral. Salgo desde atrás hacia adelante de la tela, dentro del delineado. Eso es re importante. Y me vuelvo a meter en la punta opuesta, también por dentro del delineado. Ahora veamos el ejemplo del triángulo. Como mi punto más alto va a estar en el centro, este va a ser mi punto inicial. En este caso me va a ayudar a salir desde la punta y con el mismo hilo me ayudo para darle una dirección y que quede bien en perpendicular a la base. Corro con la aguja un poquito donde quiero pinchar y me voy para atrás con la aguja. Siempre recordá mantenerte dentro del delineado. Recordá que no es necesario que tensiones demasiado el hilo, solamente hasta que haga tope. El tercer ítem a considerar es el avance. Una vez que yo ya sé cuál va a ser mi línea principal, mi inicio, voy a comenzar avanzando con líneas paralelas, bien pegaditas unas a las otras, hacia uno de los extremos. En el caso del cuadrado, voy desde donde comencé con mi punto inicial hacia el lado opuesto. Presta siempre atención a que la cola chica del hilo, que no tenía el nudito, siempre quede corta. Recordá que son líneas paralelas, una bien pegadita a la otra, y siempre nos mantenemos dentro del delineado. En el caso de este triángulo, donde mi punto de inicio está en el centro, voy a ir hacia uno de los extremos. Una vez que completé uno de los lados, vuelvo al centro y voy a avanzar hacia el otro lado. Por último, el cierre del bordado. Cuando veo que me estoy quedando con poco hilo, llegó la hora de cerrarlo. Doy vuelta al bordado y en la parte de atrás paso sobre los hilos que tenga cercanos. Sin terminar de pasar el hilo,
atravieso con la aguja esa orejita que se generó. Y ahora sí, tensiono el hilo. Para terminar, paso por medio de los hilos, yendo hacia un lado, luego salteo un par de hilos y voy a volver. Y listo, ya puedo cortar. Lo que acabamos de generar es una trabita. Para cambiar de hilo, simplemente enhebro la aguja con un hilo nuevo, hago un nudito en una de las puntas y simplemente comienzo a bordar desde donde había dejado con el hilo anterior. Veamos ahora algunos ejemplos de formas y cómo aplicar estos 3 ítems. Primero, veamos cómo hacerlo en una figura cuadrada. Una vez que ya elegí mi dirección, voy a hacer mi línea inicial en uno de los laterales y voy a avanzar hacia el lado opuesto. Y si tuviese un círculo, ¿cómo lo hago? Una vez que ya elegí mi dirección, mi punto inicial más alto va a ser en el centro. Entonces, mi primer punto va a ser trazado en el medio y luego voy a comenzar a avanzar hacia un lado. Una vez que completé la mitad del círculo, vuelvo al centro y completo la otra mitad, desde el centro hacia el extremo. Ok, una figura más complicada. Vamos a hacer que es una gota. Una vez que determine cuál va a ser mi dirección, en este caso va a ser vertical, voy a fijarme cuál es el punto más alto para tomarlo como inicio. En este caso te recomiendo salir y comenzar desde la punta y tensionar el hilo hacia abajo para entender cuál va a ser la perpendicular de nuestra base. Una vez que ya tengo mi punto de inicio, voy a comenzar por avanzar primero hacia un lado, lo completo, y luego desde la mitad hacia el otro lado. Bien, y si tuviese un triángulo, ¿cómo lo encaro? Este caso se va a asemejar a los anteriores. Me fijo cuál va a ser la dirección, punto de inicio va a estar en el centro, avanzo primero hacia un lado, una vez que lo completo voy al centro y avanzo hacia el otro. Entiendo, pero si mi triángulo no es así y es a 90 grados y tiene un lado alto. Para este segundo triángulo, si nuestra dirección también va a ser vertical, nuestro punto más alto, que va a ser el punto de inicio, lo vamos a encontrar en este caso a la izquierda. Una vez que lo marcamos, comenzamos a avanzar hacia la derecha. Bueno, ahora vamos a suponer que mi triángulo no es perfecto y que es un poco amorfo. ¿Cómo hago? Básicamente, igual que el primer triángulo que era el equilátero. Solo que en este caso mi punta de inicio va a estar más corrida hacia la izquierda. Entonces, comienzo desde ahí. Siempre recordá que es aconsejable que comiences desde el punto inicial, desde la punta, y bajes para entender cuál es la perpendicular de tu base. Una vez que complete uno de los lados, voy al centro y completo, avanzo hacia el lado opuesto. Está bien, ya entendimos las figuras geométricas. Ahora, si tengo una figura que no es geométrica, que es amorfa, vamos a suponer en este caso, por ejemplo, una hoja. ¿Cómo hago? Bueno, en el caso de esta hoja la voy a dividir en dos secciones. Por un lado voy a tener la sección superior y por el otro lado voy a tener la sección inferior. ¿Por qué hice esta división? Porque quiero darles distintas direcciones. Entonces, por ejemplo, ahí les marqué con una virome para que vean cuál es la dirección que le voy a querer dar. Esto va a hacer que mi hoja se vea más realista. Entonces, para comenzar, vamos a primero cubrir la superficie superior. Lo primero que voy a entender es que voy a buscar cuál va a ser mi ancho más grande. Te aconsejo que no comiences de ninguna de las dos puntas.
sino que comenzar por el centro. Una vez que sabes cuál va a ser tu centro, avanzas hacia una de las puntas. Cuando terminás la mitad, volvés y avanzas hacia la punta opuesta. Luego completás del mismo modo la otra mitad de la hoja, pero con su dirección. Y si tuviese una forma donde tuviese una interrupción en el medio, ¿cómo hago con las líneas? En principio comienzo normal. Una vez que ya establecí cuál es mi dirección, me fijo cuál va a ser el lado más alto. En este caso va a ser el izquierdo. Entonces trazo la primera línea. Una vez que me encuentre con la interrupción, ahí tengo dos maneras de trabajarlo. Primero voy a pintar el primer segmento. Luego voy a pasar por debajo, en donde está la interrupción, y voy a terminar de pintar el segmento superior. Y ahora repito el proceso. Salgo desde el lado donde inicié. Una vez que me encuentre con la interrupción, pincho la tela, me voy para atrás y vuelvo a salir donde comienza el nuevo segmento. Esa sería la primera manera. La segunda manera es, una vez que ya hice las primeras puntadas, que son de trazo recto y no tengo interrupción, cuando me encuentre con la interrupción del bordado, lo que voy a hacer es segmentarlo en dos partes. Entonces, primero completar la parte inferior y luego completar la parte superior. De esa manera voy a gastar menos hilo y también va a ser más fácil de cubrir la superficie. Bien, y por último me pregunto qué pasa si por ejemplo tuviese un arco. En el caso de los arcos, te recomiendo comenzar desde el medio. Y una vez que tenga mi punto de inicio, voy a avanzar primero hacia un lateral y luego hacia el otro. En este caso, la particularidad que tiene es que vamos a intentar mantenernos con la misma dirección con respecto a la circunferencia de ese arco. Entonces, lo que voy a ir haciendo es, a medida que avance, voy a ir haciendo una especie de abanico. Para lograr este efecto, seguro voy a tener que jugar con el largo de las puntadas. Quizás algunas no tengan que llegar de extremo a extremo, sino que lleguen de extremo hasta la mitad. Y la próxima sí, completa el extremo a extremo. Y de esa manera voy a generar que las puntadas externas sean más cantidad y las puntadas internas sean de menos cantidad. Ya está, ya conoces estos 3 tips, así que ya podés colorear cualquier superficie con hilos. Así que simplemente te recomiendo que te animes, que agarres hilo, aguja, bastidor y te pongas a bordar, manos a la obra, a trabajar y sobre todo que disfrutes del proceso, sabes que te va a salir hermoso. Y muchas gracias y cualquier cosa nos estamos escribiendo. Un saludo.